Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amados hermanos. Saludos a todos, bendiciones en este día. Para todos los que buscan la verdad del preterismo, o a la verdad a través del ojo del preterismo, o del prisma, o de la lupa, como se quiera decir, del preterismo cronológico. Amados hermanos, quiero que mediten en la palabra de Dios, sobre todo en la palabra de Jesús, cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Eso es fundamental, es muy fuerte lo que está diciendo Jesús ahí, porque en ese momento Él está muriendo y también está muriendo, ¿no es cierto?, el ladrón que está al lado y el otro también, son dos, uno acá al lado. Y la ley decía que el cordero debía ser sacrificado en el día de la expiación con un macho cabrío y dos machos cabríos. Uno era ofrecido a Dios, al Dios Altísimo, y el otro al demonio, a una especie de diablo, ¿no es cierto? O sea, uno era bueno y otro era malo. ¿Se recuerdan también ustedes que han leído la Biblia de que aquel tiempo cuando José fue vendido por sus hermanos y lo compró un mercader que iba pasando, egipcio, lo llevó a Egipto, lo tuvo como un esclavo, luego lo honró cuando le interpretó el sueño a su amo, ¿no es cierto? Entonces quedó maravillado el amo, porque le iba muy bien en el negocio, le dio consejos. Interpretó el sueño del faraón después, ¿no es cierto? Porque cuando estuvo en la cárcel, después de que el esposo le creyó a su esposa por la calumnia que le levantó, entonces al ir a la cárcel conoció allí a dos hombres, uno bueno y uno malo también, ¿no es cierto? Conoció a un hombre que había sido copero del faraón y este tuvo un sueño. Le interpretó el sueño y le dijo que en 3 días después él sería libre de la cárcel, porque 3 días después era día del perdón allá en Egipto, y el faraón perdonaba a uno de los reos, ¿no es cierto?, y condenaba a otro a muerte. Entonces, efectivamente, así como le ocurrió a José, de que pudo llegar allí al faraón, a la presencia del faraón por este hombre que le interpretó correctamente el sueño, y era el bueno, el que no había hecho nada, el que no había robado y había sido acusado injustamente. Ese volvió a trabajarle al faraón después de 3 días, ¿no es cierto? Y el otro que había soñado también un sueño, ese había soñado que él realmente moría. Y la interpretación de José fue correcta. Le dijo que en 3 días él moriría. Esto entonces iba demostrando a través de la escritura de que vendría un día del perdón a este mundo, el día del perdón en la cual Jesucristo sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y justo en ese día fue presentado por los judíos sin darse cuenta ellos como un cordero, ¿no es cierto?, en la cruz, y junto a ellos murieron dos hombres, dos machos cabríos según la ley, pero ellos no sabían que era conforme a la ley. Ellos, los judíos, no sabían que se estaba cumpliendo la ley con ellos. Ellos simplemente hacían lo que las leyes en esos días pedían. Y entonces eran dos ladrones. Uno se arrepintió justamente ahí en la cruz, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo esa frase que yo le estoy recordando a ustedes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué dijo eso Jesús? Si todos los hombres, sean buenos o sean malos, antes de Cristo, antes de ese momento, todos iban al Seol. Y todos iban, ¿no es cierto?, a la muerte, al lugar de la muerte. Pero lo que le está asegurando Jesús es que en ese tiempo, no especialmente en ese día, supongamos que era día martes, no en ese día martes o miércoles o domingo resucitó Jesucristo, ¿verdad? No es que iba a estar solamente en el paraíso, Él iba a estar en el reino de Dios, porque Jesucristo era el Rey de Reyes, Señor de Señores, de este nuevo reino que había ya comenzado. Recordemos que Jesús apenas fue bautizado, 3 años y medio antes de esta muerte en la cruz. Él dijo,
el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha hecho cercano. Pero no solo se hizo cercano, sino que dijo Jesús, ahora está en medio de ustedes, en vuestros corazones. Ya había comenzado entonces el reino de los cielos. Y como había comenzado el reino de los cielos y Él era el Rey, entonces ese tiempo era el hoy del cual habían hablado los profetas acerca de aquel día en que los hombres serían salvos y ya tendrían vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, que es el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Asegurando Jesús de que ese día, ese tiempo, ese hombre estaría con Él en la gloria del paraíso eterno, en el cielo. Ahora, amados hermanos, no es la única parte donde Jesús asegura eso. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 25, cuando habla de la resurrección, también Jesús dice, ha llegado la resurrección. Hoy, en este día, dice otra vez, los que están muertos saldrán a resurrección, unos para vivir eternamente y otros para perdición. Lo mismo que pasó en la cruz. Uno murió para vida eterna, ¿no es cierto?, en el paraíso, en ese mismo día entraría, y el otro sería para perdición. Entonces, había llegado el tiempo, lo dice Jesús, que es la generación o el tiempo en que todas las cosas serían cumplidas, tal como se habían ofrecido en el antiguo pacto, o se mostraban en la ley, o se prometían en las profecías. Por eso Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Por qué? Porque el siguiente que viene después de Juan, que es Jesús, ya no viene a prometer, sino a cumplir. Esa es la gran diferencia. Apareció Jesús entonces en este mundo para cumplir cada una de las promesas hechas por Él y su Padre antes en el Antiguo Testamento a través de los profetas y a través de la ley. Entonces Jesús está viviendo el cumplimiento, porque lo está haciendo, lo está realizando, sin que nadie se dé cuenta, porque su reino no era de este mundo y no es de este mundo, es de otra dimensión, es de la parte que tiene que ver con nuestro interior. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? En nuestro interior está el espíritu, que traducido en los días modernos en que el hombre conoce la materia, se trata de la energía del hombre. Esta energía vital que llevamos dentro, que nos hace respirar, que nos hace vivir, que nos hace sentir, que nos hace emocionarnos, que nos hace llorar y reír, vivir, ¿no es cierto? Esta energía viene de Dios y es eterna y es la que nos hizo y nos formó para ser lo que somos en esta tierra. Pero lo que somos en esta tierra es solamente como un cascarón. Lo que somos en esta tierra es simplemente lo que es la parte externa. No vemos la parte interna. Y vivimos en esta dualidad. ¿Por qué? Porque lo que es espíritu y que está dentro de nosotros tiene otro cuerpo. Y lo que está ahora viendo usted a través de esta pantalla, ¿no es cierto?, del teléfono o del computador, es el rostro de un hombre, o el suyo es un rostro de un hombre interno. Así como es en la parte afuera, también lo es en el interior, el mismo rostro, pero no el mismo cuerpo. Entonces, la figura es la misma, la forma es la misma, pero no es el mismo cuerpo. Tenemos dos cuerpos, uno espiritual y otro terrenal. Cuando morimos, en el instante de nuestra muerte, uno será tomado y el otro será dejado. Así que si usted muere en un hospital, habrá entonces dos personas en el hospital en el instante de la muerte, cuando se expira. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque la resurrección es tomar lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios, que es nuestro espíritu. Si estamos con Él, somos de Él. Si no estamos con Él, no somos de Él y vamos afuera a las tinieblas, como dice la Escritura. Si no eres de Cristo, si no estás en Cristo, nada eres. Sin mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Por lo tanto, si no estamos en Él, vivimos en Él y compartimos con Él esta vida, nada somos y lamentablemente iremos a parar a las tinieblas de afuera. Pero no es eso lo que Dios nos ha prometido a los que creemos en Él. Los que estamos en Él, somos de Él, para Él y con Él, durante todo el resto de nuestra existencia. Dios les bendiga y hasta la próxima.